Es Elohim, fuego de Dios, arde en mi corazón. Fuego, fuego, fuego de Dios, cae ahora con poder. Fuego, fuego, fuego de Dios, ven y lléname otra vez. Es Elohim, enciende mi interior. La santidad también se refleja en la administración. El pasaje de Éxodo 38, 21, 31 presenta un registro detallado de los materiales utilizados en la construcción del tabernáculo. A primera vista puede parecer simplemente un informe contable, pero en realidad revela un principio espiritual profundo. La obra del Eterno también se manifiesta en el orden, la responsabilidad y la administración fiel. Cada talento de oro, cada ciclo de plata y cada medida de bronce fueron cuidadosamente registrados. Este detalle muestra que el servicio al Eterno no se limita únicamente a momentos de oración o adoración, sino que también incluye la forma en que se manejan los recursos dedicados a su obra. En el contexto del antiguo Israel, el tabernáculo era el centro de la vida espiritual del pueblo, y su construcción debía reflejar la santidad del Eterno. Por eso, la administración de los materiales no podía ser descuidada ni improvisada. El registro preciso demostraba que todo lo que se entregaba para el santuario era tratado con respeto y responsabilidad. De esta manera, el texto enseña que la santidad no solo se expresa en el altar o en el sacrificio, sino también en la manera en que se administra aquello que ha sido consagrado al Eterno. El texto también menciona que las cuentas fueron realizadas bajo la autoridad de Moisés y con la supervisión de los levitas dirigidos por Itamar. Este detalle muestra que la obra del tabernáculo no dependía únicamente del talento de los artesanos, sino también de un sistema de responsabilidad y supervisión. En el mundo antiguo, donde muchas veces los recursos podían ser manejados sin registros claros, el pueblo de Israel estableció un modelo distinto. Todo debía hacerse con transparencia delante del Eterno y delante del pueblo. Este principio revela que la espiritualidad bíblica no separa la fe de la responsabilidad práctica. La confianza del pueblo se mantenía precisamente porque existía claridad en la administración de lo que había sido entregado. Cuando la obra del Eterno se maneja con integridad, se fortalece la confianza de la comunidad y se honra el nombre de aquel a quien se sirve. El pasaje también menciona a los artesanos encargados de realizar la obra, entre ellos Bezaleel y Aholiab. Estos hombres habían sido dotados con habilidades especiales para trabajar el oro, la plata, el bronce y los tejidos del tabernáculo. Sin embargo, su talento no operaba de manera independiente del orden establecido por el Eterno. El registro de los materiales demuestra que incluso los más grandes artesanos trabajaban dentro de un marco de responsabilidad colectiva. Esto enseña que los dones espirituales y los talentos naturales deben ser administrados con fidelidad. El hecho de que cada recurso fuera contado y registrado indica que nada dentro de la obra del Eterno era tratado con descuido. Cada pieza del tabernáculo, cada herramienta y cada estructura representaban la dedicación del pueblo y la fidelidad de quienes administraban los recursos. La lista detallada de oro, plata y bronce también revela algo importante acerca del valor de la ofrenda del pueblo. Cada uno de esos materiales provenía de las contribuciones voluntarias de los hijos de Israel. Aquello que había sido entregado con generosidad se transformó en elementos del santuario donde el Eterno habitaría en medio de su pueblo. Sin embargo, antes de convertirse en parte del tabernáculo, esos recursos debían ser administrados correctamente. Esto muestra que la generosidad del pueblo debía ir acompañada de una administración responsable. Cuando las ofrendas son tratadas con cuidado y transparencia, se honra tanto al Eterno como a quienes han contribuido con corazón voluntario. El registro de las cuentas era una forma de reconocer el valor de cada contribución
y asegurar que nada se utilizara de manera indebida. Otro aspecto importante del texto es que el registro no se enfoca únicamente en los objetos finales del tabernáculo, sino también en el proceso mediante el cual fueron construidos. Se mencionan las basas, los capiteles, los utensilios y las estructuras que sostenían el santuario. Esto revela que incluso los elementos que no estaban a la vista tenían importancia dentro del diseño del tabernáculo. De la misma manera, en la obra del Eterno existen muchas tareas que no siempre reciben reconocimiento público, pero que son esenciales para que todo funcione correctamente. La administración fiel incluye tanto lo visible como lo invisible. Cada pieza del tabernáculo contribuía al funcionamiento del santuario, así como cada persona dentro del pueblo tenía un papel en el cumplimiento del propósito del Eterno. Finalmente, este pasaje muestra que la santidad no se limita a los actos visibles de adoración. La santidad también se manifiesta en la manera en que se manejan los detalles cotidianos de la obra del Eterno. El registro de los materiales demuestra que el servicio a Dios implica responsabilidad en todos los aspectos, incluso en aquellos que podrían parecer meramente administrativos. Cuando el pueblo de Israel administraba con fidelidad lo que había sido consagrado, estaba demostrando que comprendía la seriedad de servir al Eterno. Este principio sigue siendo relevante hoy. La verdadera espiritualidad no ignora la responsabilidad práctica, sino que la incorpora como parte del servicio al Creador. Este pasaje nos invita a examinar cómo administramos aquello que el Eterno ha puesto en nuestras manos. Muchas veces pensamos en la fe únicamente en términos de oración, adoración o enseñanza, pero el ejemplo del tabernáculo nos recuerda que la fidelidad también se demuestra en la administración responsable. Los recursos, los talentos, el tiempo y las oportunidades que recibimos no son simplemente posesiones personales, son responsabilidades que deben ser manejadas con integridad. Cuando administramos con honestidad y cuidado lo que el Eterno nos confía, estamos reflejando su carácter y honrando su nombre. Cada acción, incluso las más pequeñas, puede convertirse en una expresión de fidelidad. La pregunta que surge de este pasaje es sencilla pero profunda. ¿Estamos manejando con integridad aquello que ha sido puesto bajo nuestra responsabilidad? La santidad no solo se expresa en el altar o en el templo, sino también en la manera en que vivimos y administramos cada área de nuestra vida delante del Eterno. Cada tribu tiene su piedra. El pasaje de Éxodo 39, 2:21 describe la elaboración del pectoral del sumo sacerdote, una pieza sagrada que formaba parte de las vestiduras utilizadas en el servicio del tabernáculo. Este pectoral estaba adornado con 12 piedras preciosas, cada una grabada con el nombre de una de las tribus de Israel. No se trataba de un simple adorno ceremonial, sino de un símbolo profundo del lugar que cada tribu ocupaba delante del Eterno. Cada piedra era distinta, con colores y características propias, pero todas estaban colocadas en el mismo pectoral. Esto comunica una verdad importante. El pueblo del Eterno no estaba formado por individuos idénticos, sino por personas y tribus diferentes que, aun con sus particularidades, tenían un lugar específico dentro del propósito divino. El hecho de que cada nombre estuviera grabado como sello indica permanencia y reconocimiento. El Eterno no veía a Israel como una masa indistinta, sino como una comunidad donde cada nombre era conocido y recordado. Así, el pectoral se convertía en un recordatorio visible de que cada miembro del pueblo tenía valor delante del Eterno. Las 12 piedras del pectoral también revelan un principio importante acerca de la diversidad dentro del pueblo del Eterno. Cada piedra mencionada en el texto poseía un color, brillo y composición diferentes. Sardio, topacio, esmeralda, zafiro y otras piedras formaban un conjunto que reflejaba una variedad de belleza. Este detalle no era accidental. En el diseño del tabernáculo, el Eterno mostró que la diversidad no era un problema, sino parte de su diseño.
Cada tribu de Israel tenía una historia, un territorio y un carácter particular, pero todas estaban representadas juntas delante de él. La diversidad no anulaba la unidad, por el contrario, la enriquecía. De la misma manera, el pueblo del Eterno, a lo largo de la historia, ha estado compuesto por personas con dones, temperamentos y experiencias distintas. El pectoral enseña que esas diferencias no deben verse como obstáculos, sino como parte de la riqueza de la comunidad que sirve al Eterno. El hecho de que las piedras estuvieran montadas en engastes de oro también tiene un significado profundo. El oro, en el simbolismo del tabernáculo, estaba asociado con la gloria y la santidad. Las piedras preciosas no estaban colocadas de manera descuidada. Cada una estaba firmemente asegurada dentro de un marco de oro. Esto muestra que la identidad del pueblo estaba sostenida dentro del contexto de la santidad del Eterno. Cada tribu tenía su lugar, pero ese lugar existía dentro del propósito divino. La imagen es poderosa. Las piedras, diferentes entre sí, permanecían juntas porque estaban sostenidas por la misma estructura. Así también el pueblo del Eterno permanece unido cuando su identidad se encuentra en él. Cuando las personas se reconocen como parte de un propósito mayor, la diversidad deja de ser motivo de división y se convierte en una expresión de la sabiduría del Creador. Otro aspecto importante del pectoral es que los nombres de las tribus estaban grabados como grabadura de sello. En el mundo antiguo, un sello representaba autoridad, identidad y permanencia. Una inscripción grabada no podía borrarse fácilmente. Este detalle comunica que la relación entre el Eterno y su pueblo no era temporal ni superficial. Los nombres estaban grabados permanentemente en las piedras, indicando que cada tribu tenía un lugar reconocido delante de él. Esta imagen transmite una verdad consoladora. El Eterno conoce a su pueblo de manera personal. No solo reconoce a la comunidad en general, sino también a cada nombre que forma parte de ella. En una época donde las personas podían sentirse insignificantes dentro de una multitud tan grande como la congregación de Israel, el pectoral recordaba que cada tribu tenía un lugar específico en la memoria del Eterno. El diseño cuadrado del pectoral también tenía significado simbólico. La forma cuadrada representaba equilibrio y orden. Las 4 filas de piedras formaban una estructura armoniosa donde cada una ocupaba su posición. Esto muestra que el pueblo del Eterno no estaba organizado de manera caótica, sino dentro de un orden divino. Cada tribu tenía su lugar dentro de esa estructura. Ninguna piedra estaba colocada al azar, todas formaban parte de un diseño intencional. Este principio nos recuerda que la comunidad que sirve al Eterno funciona mejor cuando cada persona encuentra su lugar dentro del propósito común. Cuando cada uno reconoce su función, la comunidad se convierte en un reflejo de la armonía que el Eterno desea para su pueblo. Finalmente, el hecho de que el pectoral estuviera firmemente unido al efod también revela una enseñanza importante. El texto enfatiza que debía estar atado de manera que no se separara. Esto indica que la representación del pueblo no podía desconectarse del servicio sacerdotal. El sacerdote no ministraba solo como individuo, llevaba consigo la representación de todo el pueblo. Cada vez que entraba a servir delante del Eterno, las 12 tribus estaban simbólicamente presentes sobre su pecho. De esta manera, el pectoral recordaba que el pueblo entero estaba incluido en la relación con el Eterno. Nadie quedaba fuera de esa representación. Cada tribu, cada nombre y cada piedra formaban parte de la identidad del pueblo que él había llamado. El pectoral del sumo sacerdote nos invita a reflexionar sobre el valor que cada persona tiene dentro del pueblo del Eterno. En un mundo donde muchas veces las personas se sienten invisibles o insignificantes, este pasaje recuerda que cada nombre tiene importancia delante de él. Así como cada tribu tenía su piedra grabada en el pectoral, cada persona tiene un lugar dentro del propósito del Eterno. La diversidad de piedras también nos enseña que no todos somos iguales, y eso no es un problema, sino parte del diseño divino.
Cada vida refleja una faceta distinta de la obra del Creador. La pregunta que surge es si estamos viviendo conscientes de ese valor y de ese propósito. Cuando comprendemos que nuestro nombre está delante del Eterno, nuestra manera de vivir cambia. Nos damos cuenta de que nuestra vida forma parte de algo más grande que nosotros mismos. Cada persona tiene un lugar dentro del pueblo del Eterno y cada vida puede reflejar la belleza de su propósito. Granadas y campanillas, fruto y testimonio. El pasaje de Éxodo 39, 21-32 describe uno de los detalles más interesantes de las vestiduras sacerdotales, el manto del efod. Este manto era completamente azul y estaba adornado en su borde inferior con un patrón alternado de granadas tejidas y campanillas de oro. A primera vista podría parecer un simple elemento decorativo, pero dentro del pensamiento bíblico cada detalle del tabernáculo tenía un significado profundo. Las granadas y las campanillas no solo cumplían una función estética, sino que comunicaban un mensaje espiritual sobre el servicio delante del Eterno. Las granadas, con su abundancia de semillas, representaban vida, fecundidad y plenitud. En el mundo antiguo la granada era vista como símbolo de abundancia y bendición. Las campanillas, por su parte, producían sonido cuando el sacerdote se movía en el servicio. De esta manera, el diseño del manto unía dos realidades importantes, fruto y sonido. La vida espiritual del pueblo del Eterno debía reflejar estas dos dimensiones. No bastaba con tener apariencia externa de servicio. Debía existir fruto verdadero y también un testimonio visible que anunciara la obra del Eterno. La alternancia entre granadas y campanillas también revela un equilibrio espiritual. El sacerdote no llevaba solo campanillas ni solo granadas. Ambos elementos estaban intercalados. Este diseño sugiere que el ministerio delante del Eterno no se basa únicamente en palabras ni únicamente en obras silenciosas, sino en una combinación de ambas. Las granadas representan el fruto que nace de una vida conectada con el Eterno, carácter transformado, obediencia y fidelidad. Las campanillas, en cambio, representan el testimonio audible del servicio. Cuando el sacerdote caminaba dentro del santuario, el sonido de las campanillas anunciaba su movimiento mientras ministraba. Este detalle recordaba que el servicio al Eterno debía ser evidente. El fruto interior y el testimonio exterior debían caminar juntos. Si solo existiera sonido sin fruto, el ministerio sería vacío. Pero si existiera fruto sin testimonio, la obra del Eterno permanecería oculta. El diseño del manto enseñaba que la vida espiritual debía manifestar ambas realidades al mismo tiempo. Otro aspecto importante es que las campanillas estaban hechas de oro puro. En el simbolismo del tabernáculo, el oro estaba asociado con la gloria y la santidad del Eterno. El sonido que producían las campanillas no era cualquier sonido, provenía de un material que representaba la santidad divina. Esto sugiere que el testimonio del siervo del Eterno debe reflejar la santidad de aquel a quien sirve. No se trataba simplemente de hacer ruido o de llamar la atención, sino de manifestar la presencia del Eterno en el servicio. Cada paso del sacerdote dentro del santuario generaba un sonido que recordaba que la obra se realizaba delante de la presencia divina. Este detalle enseña que el testimonio verdadero nace cuando la vida está alineada con la santidad del Eterno. El sonido del servicio debía ser una extensión de la relación del sacerdote con el Dios al que servía. Las granadas también tenían un significado simbólico relacionado con la plenitud. Cada fruto contiene una gran cantidad de semillas en su interior, lo que la convierte en un símbolo natural de abundancia. Dentro de la tradición hebrea, la granada llegó a asociarse con la idea de plenitud espiritual y obediencia a los mandamientos. Aunque el texto bíblico no explica explícitamente esta relación, el simbolismo del fruto encaja perfectamente con la idea de una vida que produce resultados visibles. Así, el borde del manto recordaba constantemente que el servicio delante del Eterno debía producir fruto. No bastaba con ocupar un lugar en el santuario,
La vida del sacerdote debía reflejar la realidad de una relación viva con el Eterno. El fruto espiritual no era un elemento opcional, sino una evidencia natural de una vida dedicada al servicio divino. El hecho de que estas granadas y campanillas estuvieran en la orilla del manto también tiene significado. La orilla es la parte visible cuando el sacerdote se mueve. Cada paso hacía sonar las campanillas y mostraba las granadas que colgaban alrededor del manto. Esto indica que el fruto y el testimonio no debían permanecer ocultos. La vida del siervo del Eterno debía manifestarse en la manera en que caminaba y se movía en su servicio. En otras palabras, el ministerio no se define solo por lo que ocurre en momentos solemnes dentro del santuario, sino también por la forma en que el siervo del Eterno vive y se mueve diariamente. El borde del manto era una imagen constante de que cada acción del sacerdote estaba conectada con su llamado espiritual. Finalmente, el texto concluye afirmando que todas estas vestiduras fueron hechas como lo había mandado a Moisés. Esta repetición constante en la narrativa del tabernáculo subraya un principio fundamental. El servicio delante del Eterno no se basa en la improvisación humana, sino en la obediencia al diseño divino. Cada hilo, cada color y cada elemento tenía un propósito dentro de ese diseño. Las granadas y las campanillas no eran simples adornos, eran parte de un lenguaje simbólico que enseñaba al pueblo cómo debía ser la vida de quienes servían al Eterno. La obediencia a este diseño reflejaba la reverencia del pueblo hacia la presencia divina. Así, el manto del sacerdote se convertía en una enseñanza visible acerca de la relación entre fruto, testimonio y obediencia delante del Eterno. El diseño del manto sacerdotal nos invita a examinar nuestra propia vida espiritual. Las granadas y las campanillas nos recuerdan que el servicio al Eterno debe producir tanto fruto como testimonio. No basta con hablar de fe si nuestra vida no refleja transformación. Pero tampoco basta con vivir de manera silenciosa si nunca damos testimonio de la obra del Eterno. El equilibrio entre fruto y sonido es una imagen poderosa de lo que significa caminar con Él. Una vida que produce fruto revela una relación verdadera con el Eterno, y un testimonio sincero anuncia esa relación al mundo. La pregunta que este pasaje plantea es profunda. Cuando caminamos en nuestra vida diaria, ¿qué se escucha y qué se ve? ¿Hay fruto visible y un testimonio claro de que pertenecemos al Eterno? El manto del sacerdote enseñaba que cada paso del siervo de Dios debía reflejar su llamado. De la misma manera, cada paso que damos hoy puede convertirse en una oportunidad para manifestar el fruto y el testimonio de una vida dedicada al Eterno. La obediencia que completa la obra. El pasaje de Éxodo 39, 33-43 marca un momento culminante en la historia de la construcción del tabernáculo. Después de muchos capítulos describiendo instrucciones detalladas y el trabajo diligente del pueblo, finalmente todo fue presentado ante Moisés. Cada elemento fue traído: las cortinas, las columnas, el arca, el altar, las vestiduras sacerdotales y todos los utensilios del santuario. Este momento no solo representaba el final de una construcción física, sino también el cumplimiento de un mandato divino. El tabernáculo no era un proyecto humano nacido de la creatividad del pueblo, sino una obra que debía reflejar exactamente el diseño revelado por el Eterno. Por esa razón, el texto enfatiza repetidamente que todo fue hecho conforme a lo que el Eterno había ordenado. La importancia de este detalle radica en que el propósito del tabernáculo era ser el lugar donde la presencia divina habitaría en medio de Israel. Para que ese propósito se cumpliera, el pueblo debía seguir fielmente cada instrucción recibida. La obediencia no era un simple requisito técnico, sino la forma en que el pueblo demostraba su reverencia y su compromiso con el Eterno. Uno de los aspectos más notables del pasaje es la lista extensa de objetos que fueron presentados. Se mencionan elementos estructurales del tabernáculo, utensilios del santuario y vestiduras sacerdotales. Esta enumeración muestra que la obra no fue realizada por una sola persona,
sino por toda la comunidad. Artesanos, tejedores, fundidores y muchos otros participaron en el proceso. Cada persona aportó su habilidad y su trabajo para cumplir la tarea encomendada. Sin embargo, aunque muchos trabajaron en diferentes áreas, todos siguieron el mismo patrón revelado por el Eterno. Este principio enseña que la unidad en la obra divina no se logra cuando todos hacen lo que desean, sino cuando todos caminan en obediencia al mismo propósito. La obediencia compartida permitió que el trabajo de muchos se integrara en una sola obra coherente. Así, el tabernáculo se convirtió en el resultado visible de una comunidad que había decidido someterse al mandato del Eterno. El texto enfatiza varias veces que todo fue hecho como el Eterno lo había mandado a Moisés. Esta repetición no es accidental, es un recurso literario que subraya el tema central de la obediencia. En la mentalidad bíblica, la bendición y la presencia divina están estrechamente relacionadas con la obediencia al mandato del Eterno. El pueblo no estaba construyendo un santuario según sus propias ideas de belleza o funcionalidad. Cada detalle tenía un propósito específico dentro del diseño revelado. Desde los materiales utilizados hasta las dimensiones de cada objeto, todo respondía a un patrón divino. Esta fidelidad al diseño muestra que la verdadera adoración implica escuchar atentamente la palabra del Eterno y ponerla en práctica. La obediencia no consiste únicamente en reconocer la autoridad divina, sino en vivir de acuerdo con ella en cada aspecto de la vida. Cuando Moisés examinó la obra, observó que todo había sido hecho conforme al mandato del Eterno. Este momento de revisión era crucial. No bastaba con haber trabajado arduamente. Lo importante era que el trabajo estuviera alineado con el mandato recibido. En la cultura del antiguo Israel, Moisés actuaba como mediador del pacto, el líder que había recibido las instrucciones directamente del Eterno en el monte. Su evaluación confirmaba que el pueblo había permanecido fiel al diseño divino. Este acto también recuerda que el servicio al Eterno no se mide solamente por la cantidad de esfuerzo invertido, sino por la fidelidad al propósito establecido por Él. Una obra puede ser impresionante desde el punto de vista humano, pero si no responde al mandato del Eterno, pierde su verdadero valor espiritual. El momento en que Moisés vio la obra completa también revela algo acerca del proceso espiritual del pueblo de Israel. Meses antes, el pueblo había caído en un grave error al construir el becerro de oro. Aquella experiencia había mostrado las consecuencias de apartarse del mandato del Eterno. Sin embargo, la construcción del tabernáculo representa un cambio profundo en la actitud del pueblo. Ahora no estaban siguiendo su propia iniciativa, sino obedeciendo cuidadosamente cada instrucción recibida. Este contraste demuestra que el pueblo había aprendido una lección importante. La verdadera adoración no se basa en la imaginación humana, sino en la obediencia a la voluntad divina. El tabernáculo se convirtió así en un símbolo de restauración espiritual. El pasaje concluye con una escena significativa. Moisés bendice al pueblo. Esta bendición no fue pronunciada antes de examinar la obra, sino después de comprobar que todo había sido hecho conforme al mandato del Eterno. Este detalle revela un principio espiritual profundo. La bendición no surge simplemente del esfuerzo humano, sino de la obediencia fiel. Cuando el pueblo siguió cuidadosamente las instrucciones del Eterno, la obra fue completada y la bendición pudo ser pronunciada. De esta manera, el final del capítulo muestra que la obediencia no solo permite terminar la obra, sino que también abre el camino para que la bendición divina repose sobre el pueblo. El relato de la finalización del tabernáculo nos invita a examinar la manera en que vivimos y servimos al Eterno. Muchas veces pensamos que lo más importante es la cantidad de trabajo que realizamos o el entusiasmo con el que participamos en una tarea espiritual. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que lo esencial es la obediencia. El pueblo de Israel pudo completar una obra tan grande porque decidió seguir fielmente cada instrucción que había recibido. La obediencia transformó el esfuerzo colectivo
en una obra que honraba al Eterno. Esto plantea una pregunta profunda para nuestra vida diaria. ¿Estamos viviendo conforme al propósito que el Eterno ha establecido? La verdadera plenitud espiritual no se alcanza cuando hacemos lo que parece correcto a nuestros propios ojos, sino cuando alineamos nuestras decisiones con la voluntad del Eterno. Cuando caminamos en obediencia, nuestras acciones comienzan a formar parte de una obra mayor que nosotros mismos. Así como el tabernáculo fue completado gracias a la obediencia del pueblo, nuestra vida también puede convertirse en una obra que refleje la fidelidad y la presencia del Eterno. La santificación que precede a la presencia de El pasaje de Éxodo 41:16 describe un momento decisivo en la historia espiritual de Israel. La preparación final del tabernáculo antes de que la presencia del Eterno habite en medio del pueblo. Después de largos capítulos dedicados a la construcción del santuario y de todos sus utensilios, ahora el enfoque cambia hacia algo aún más profundo: la santificación. El Eterno instruye a Moisés para que levante el tabernáculo en el primer día del primer mes, marcando así un nuevo comienzo para la nación. Sin embargo, antes de que el santuario funcione plenamente, todo debía ser consagrado. Cada objeto, desde el arca hasta el altar y la fuente, debía ser ungido con aceite. Este acto no era simplemente un gesto ceremonial, representaba la separación de esos objetos para un propósito sagrado. En la cosmovisión bíblica, la santidad implica apartar algo del uso común para dedicarlo exclusivamente al servicio del Eterno. Por esa razón, el tabernáculo no podía ser tratado como cualquier otra estructura en el campamento. Era el lugar donde el Eterno manifestaría su presencia, y por ello debía ser preparado con reverencia y obediencia. La orden de ungir el tabernáculo y todos sus utensilios revela que la santidad abarca cada detalle del servicio espiritual. No solo el arca, que era el objeto más sagrado del santuario, debía ser consagrada, también lo eran el altar, la mesa, el candelero y hasta la fuente utilizada para las purificaciones. Esto demuestra que en la perspectiva bíblica no existen aspectos insignificantes cuando se trata del servicio al Eterno. Cada instrumento tenía una función dentro del sistema de adoración y cada uno debía ser santificado para cumplir su propósito. Este principio enseña que la vida espiritual no se limita a momentos específicos de devoción, sino que abarca todas las dimensiones de la vida. Así como cada utensilio del tabernáculo debía ser consagrado, también cada aspecto de la vida del pueblo debía reflejar una dedicación al Eterno. El altar del holocausto recibe una atención especial dentro de estas instrucciones. El texto declara que debía ser ungido y santificado para convertirse en un altar santísimo. Este altar representaba el lugar donde se realizaban los sacrificios que expresaban arrepentimiento, gratitud y comunión con el Eterno. La santificación del altar recordaba al pueblo que el acercamiento al Eterno requería reverencia y pureza. En el contexto del antiguo Israel, el sacrificio no era simplemente una práctica ritual, era una expresión visible de la relación entre el pueblo y el Eterno. Por ello, el lugar donde se ofrecían esos sacrificios debía ser considerado sagrado. Este énfasis muestra que la santidad no era un concepto abstracto, sino una realidad concreta que se manifestaba en los espacios y acciones dedicados al servicio divino. Otro elemento significativo en el pasaje es la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Antes de asumir su función, debían ser lavados con agua, vestidos con las vestiduras sagradas y ungidos. Este proceso indicaba que el servicio sacerdotal no era simplemente una posición de liderazgo dentro del pueblo, sino un llamado que requería preparación espiritual. El sacerdote debía representar al pueblo delante del Eterno, y por lo tanto su vida debía reflejar la santidad que caracterizaba al santuario. Este proceso de consagración también mostraba que el ministerio no se basa únicamente en la capacidad humana, sino en la dedicación total al propósito del Eterno. El lavado simbolizaba purificación,
Las vestiduras indicaban identidad sacerdotal y la unción representaba la autorización divina para servir. El hecho de que el tabernáculo fuera levantado en el primer día del primer mes también tiene un significado simbólico importante. Este momento marca un nuevo comienzo para Israel. En el calendario bíblico, el primer mes está asociado con la redención del Éxodo y el inicio de la vida del pueblo como nación. Levantar el tabernáculo en esa fecha indicaba que la presencia del Eterno estaría ahora en el centro de la vida del pueblo. El santuario no era solo un lugar de culto, era el punto de encuentro entre el Eterno y su pueblo. Sin embargo, para que esa relación se desarrollara correctamente, el espacio debía ser preparado mediante la santificación. Este detalle revela que la presencia del Eterno no se trata con ligereza. Antes de que Él habite en medio de su pueblo, todo debe ser preparado conforme a su voluntad. Finalmente, el pasaje concluye afirmando que Moisés hizo todo conforme a lo que el Eterno había mandado. Esta afirmación resalta nuevamente el tema de la obediencia que atraviesa toda la narrativa del tabernáculo. Moisés no añadió ni quitó nada a las instrucciones recibidas, simplemente obedeció con fidelidad. Gracias a esa obediencia, el tabernáculo quedó listo para convertirse en el lugar donde la presencia del Eterno se manifestaría en medio de Israel. Así, la santificación se presenta como el paso necesario que prepara el camino para la presencia divina. Antes de la gloria viene la consagración. Antes de la manifestación del Eterno viene la obediencia que separa y dedica todo para su propósito. La enseñanza central de este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la santificación en nuestra propia vida. El tabernáculo no podía recibir la presencia del Eterno hasta que todo hubiera sido consagrado para Él. De la misma manera, nuestra vida espiritual requiere momentos de dedicación y separación para el propósito divino. La santificación no significa perfección humana, sino una decisión consciente de apartar nuestra vida para el Eterno. Así como cada utensilio del santuario tenía un propósito específico, cada persona también ha sido llamada a cumplir un propósito dentro del plan divino. La pregunta que surge es si estamos dispuestos a permitir que el Eterno ordene y santifique cada área de nuestra vida. Cuando nuestras decisiones, pensamientos y acciones se alinean con su voluntad, nuestra vida comienza a reflejar la presencia del Eterno. La santificación no es una carga, sino una preparación para experimentar algo mayor, una relación más profunda con aquel que desea habitar en medio de su pueblo. El centro de todo, la presencia del Eterno. El momento descrito en este pasaje marca uno de los puntos culminantes de todo el relato del desierto. Después de meses de instrucciones, preparación, ofrendas y trabajo artesanal, finalmente el tabernáculo es levantado en medio del campamento de Israel. Pero el texto revela algo más profundo que una simple construcción religiosa. Cada elemento es colocado estratégicamente alrededor del arca del testimonio, mostrando que todo el sistema espiritual de Israel estaba organizado en torno a un centro específico, la presencia del Eterno. En el antiguo cercano oriente, los templos representaban la morada simbólica de la deidad, pero el tabernáculo de Israel tenía una característica única. No estaba construido para encerrar al Eterno, sino para señalar el lugar donde Él elegiría manifestar su presencia en medio de su pueblo. Por eso el arca, cubierta por el propiciatorio, se convierte en el punto más sagrado del santuario. No era un objeto mágico ni un ídolo, sino el símbolo del pacto y del gobierno divino. De esta manera el tabernáculo enseñaba una verdad fundamental. La vida del pueblo no gira alrededor de la política, la economía o el poder humano, sino alrededor de la presencia del Eterno que habita entre ellos. Cuando Moisés coloca el arca dentro del tabernáculo y extiende el velo para cubrirla, está estableciendo el centro espiritual de toda la nación. El arca no estaba en el atrio ni en un lugar visible para todos, estaba en el lugar santísimo, el espacio más reservado del santuario. Este detalle refleja una profunda teología de la santidad.
En la cosmovisión bíblica, la presencia del Eterno es real, poderosa y santa, lo cual exige reverencia y orden. El velo no era una barrera arbitraria, sino un recordatorio visible de que el acceso a la presencia divina no podía tomarse a la ligera. En el pensamiento del antiguo Israel, acercarse al Eterno implicaba pureza, obediencia y mediación sacerdotal. Este principio se observa también en otras tradiciones del antiguo Cercano Oriente, donde los templos tenían cámaras internas reservadas exclusivamente para el culto más sagrado. Sin embargo, en Israel el significado era más profundo. El arca contenía el testimonio del pacto, recordando que la relación con el Eterno estaba basada en su palabra. Así, el centro del tabernáculo no era el poder humano, sino la revelación divina que guiaba la vida del pueblo. Después de colocar el arca, Moisés organiza el resto del santuario alrededor de ese centro sagrado. La mesa del pan de la proposición es colocada en el lado norte, mientras que el candelero se sitúa en el lado sur del tabernáculo. Esta disposición no es accidental, refleja una estructura simbólica cuidadosamente diseñada. El pan representaba la provisión continua del Eterno para las 12 tribus de Israel, mientras que la luz del candelero simbolizaba la iluminación divina que guía al pueblo. En términos teológicos, ambos elementos dependen del centro que es la presencia del Eterno. Sin el arca, el pan sería solo alimento ritual y la luz sería solo un objeto decorativo. Pero al estar orientados hacia el lugar santísimo, adquieren un significado espiritual más profundo. La provisión y la luz existen porque el Eterno habita en medio de su pueblo. Este patrón revela una verdad permanente. Las bendiciones espirituales no son el centro de la fe. El centro es el mismo Eterno. En la espiritualidad bíblica, la provisión, la guía y la bendición siempre fluyen desde la relación con Él, nunca al revés. El altar del incienso también es colocado delante del velo, justo antes del lugar santísimo. Este altar representa las oraciones que ascienden continuamente hacia el Eterno. En la literatura bíblica, el incienso se convierte en una metáfora de la intercesión y la adoración del pueblo. Su ubicación, tan cerca del arca, tiene un profundo significado espiritual. Las oraciones de Israel están dirigidas hacia el lugar donde habita la presencia divina. No se trata simplemente de rituales religiosos, sino de una relación viva entre el Eterno y su pueblo. Este concepto también se relaciona con la mentalidad del antiguo Cercano Oriente, donde el humo del incienso simbolizaba la comunicación entre el mundo humano y el divino. Sin embargo, la Torá introduce una diferencia fundamental. La oración no busca manipular a la divinidad, sino honrar y reconocer la soberanía del Eterno. El altar del incienso, por lo tanto, recuerda que la adoración auténtica surge cuando el corazón del pueblo se dirige hacia la presencia divina. La espiritualidad bíblica no gira en torno a ceremonias vacías, sino en torno a una relación viva con el Eterno. La repetición constante de la frase como el Eterno había mandado a Moisés subraya que todo el orden del tabernáculo responde a un diseño divino. No fue Moisés quien decidió arbitrariamente dónde colocar cada objeto. Cada elemento fue establecido conforme a una revelación previa. Este detalle revela un principio teológico central en la Torá. El Eterno no solo desea habitar entre su pueblo, sino que también define las condiciones de esa relación. En otras palabras, la presencia divina no se experimenta a través de la improvisación espiritual, sino mediante la obediencia al diseño revelado. Este concepto también refleja la visión del cosmos presente en el pensamiento del antiguo Israel. Así como el universo tiene un orden establecido por el Creador, también el santuario, que representa simbólicamente el mundo ordenado por Dios, debe seguir ese mismo patrón de armonía. El tabernáculo se convierte entonces en una microrrepresentación del cosmos, donde todo está organizado alrededor de la presencia del Eterno. De esta manera, el pueblo aprende que su vida colectiva también debe estructurarse conforme al mismo principio. El tabernáculo levantado en el desierto no era simplemente una tienda ceremonial,
Era el corazón espiritual del campamento de Israel. Todas las tribus acampaban alrededor de él, recordando constantemente que el centro de la nación no era un palacio real ni un ejército poderoso, sino la presencia del Eterno en medio de su pueblo. Este diseño tenía implicaciones profundas para la identidad de Israel. Significaba que su seguridad, su dirección y su esperanza dependían de su relación con el Eterno. En la arqueología y la historia del antiguo cercano Oriente, muchas civilizaciones construían templos monumentales para demostrar poder político y religioso. Sin embargo, el tabernáculo de Israel era una estructura portátil que acompañaba al pueblo en el desierto, recordando que el Eterno no estaba limitado a una ciudad ni a un imperio. Él caminaba con su pueblo. Este concepto revolucionario redefinía la espiritualidad de Israel. El verdadero centro de la vida no es un sistema humano, sino la presencia viva del Eterno, guiando a su pueblo en cada etapa de su historia. El tabernáculo nos enseña una lección profunda y permanente. La vida encuentra su verdadero orden cuando el Eterno ocupa el centro. Cuando Moisés levantó el santuario, cada objeto fue colocado alrededor del arca del testimonio, recordando que todo debía girar en torno a la presencia divina. De la misma manera, la vida humana puede llenarse de muchas cosas: trabajo, responsabilidades, preocupaciones y metas. Pero si el Eterno no está en el centro, todo pierde su verdadero significado. El pan de la provisión, la luz del candelero y el incienso de la adoración solo tenían sentido porque estaban orientados hacia el lugar santísimo. Así también nuestras bendiciones, nuestros talentos y nuestros logros adquieren su verdadero propósito cuando están dirigidos hacia el Eterno. Este pasaje invita a examinar el corazón y preguntarse qué ocupa el centro de nuestra vida. Cuando el Eterno vuelve a ocupar ese lugar, todo lo demás encuentra su orden correcto. La verdadera plenitud espiritual comienza cuando la presencia del Eterno se convierte nuevamente en el centro de todo. Cuando el Eterno llena lo que el pueblo prepara. El relato final del libro de Éxodo describe uno de los momentos más solemnes de toda la historia de Israel. Después de largos capítulos de instrucciones, construcción y preparación del tabernáculo, el texto culmina con un acontecimiento extraordinario. La nube cubre el tabernáculo y la gloria del Eterno llena completamente la morada sagrada. Este evento no ocurre al inicio de la construcción, sino después de que todo fue hecho conforme a lo que el Eterno había mandado. Este detalle revela un principio espiritual fundamental en la narrativa bíblica. La presencia divina se manifiesta en medio de un pueblo que responde con obediencia al diseño revelado. El tabernáculo no era simplemente una estructura religiosa en el desierto, era el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban simbólicamente. En el contexto del antiguo cercano Oriente, los templos eran vistos como lugares donde los dioses habitaban entre los hombres. Sin embargo, el tabernáculo de Israel tenía una característica única. No representaba una deidad contenida dentro de un edificio, sino al Eterno que decide habitar entre su pueblo como señal de pacto y cercanía. Cuando la nube cubre el tabernáculo y la gloria lo llena, el texto enfatiza un fenómeno teológico conocido en la tradición hebrea como la manifestación visible de la presencia divina. Esta gloria representa la majestad y santidad del Eterno, revelándose en medio del campamento de Israel. El hecho de que la nube cubra completamente el tabernáculo indica que la obra humana, aunque importante, no es el fin último del proyecto. El verdadero propósito del tabernáculo era que el Eterno habitara en medio de su pueblo. Esto muestra una profunda relación entre la obediencia humana y la acción divina. Israel construyó, preparó y organizó todo según el mandato divino, pero solo el Eterno podía llenar ese espacio con su presencia. En otras palabras, el esfuerzo humano prepara el lugar, pero es el Eterno quien trae la vida espiritual. Este principio aparece repetidamente en las Escrituras. El hombre responde con fidelidad, pero la manifestación de la presencia divina siempre es una iniciativa del Eterno.
El texto también revela un detalle sorprendente. Ni siquiera Moisés podía entrar en el tabernáculo cuando la gloria del Eterno lo llenaba. Esto muestra el carácter trascendente y santo de la presencia divina. Moisés había sido el mediador del pacto, el hombre que había hablado con el Eterno en el monte y quien había guiado al pueblo fuera de Egipto. Sin embargo, ante la manifestación plena de la gloria divina, incluso él debía detenerse. Este detalle recuerda al lector que la presencia del Eterno no puede ser manipulada ni controlada por los seres humanos. En el pensamiento del antiguo Israel, la santidad de Dios implicaba una distancia reverente que protegía tanto la majestad divina como la vida del hombre. La gloria que llena el tabernáculo no es simplemente una luz o una señal visual, representa la realidad misma del gobierno y la presencia del Eterno establecida en medio del pueblo. Además de llenar el tabernáculo, la nube se convierte en la guía visible de Israel durante todas sus jornadas en el desierto. El texto explica que cuando la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo emprendía su marcha, pero cuando permanecía sobre él, Israel debía permanecer en el campamento. Esto transformaba completamente la dinámica del viaje en el desierto. La nación no avanzaba según decisiones humanas, estrategias militares o impulsos emocionales. Su movimiento dependía totalmente de la señal visible de la presencia del Eterno. En términos teológicos, esto revela una espiritualidad basada en la dependencia y la dirección divina. Israel aprendía a caminar no por vista humana, sino por la guía del Eterno que habitaba entre ellos. La nube durante el día y el fuego durante la noche recordaban constantemente al pueblo que su historia no estaba gobernada por el azar, sino por la dirección activa del Eterno en medio de sus jornadas. El fuego visible durante la noche también tenía un profundo significado simbólico. En el contexto del desierto, la oscuridad representaba incertidumbre y peligro, pero la presencia del fuego sobre el tabernáculo indicaba que el Eterno continuaba vigilando y guiando a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Este detalle revela una dimensión pastoral del texto. La presencia divina no se limita a los momentos de claridad o estabilidad. El Eterno permanece con su pueblo tanto en el día como en la noche de su historia. Para Israel, cada vez que miraban hacia el centro del campamento y veían la nube o el fuego, recordaban que no estaban solos en el desierto. La redención que comenzó con la salida de Egipto culminaba ahora con la presencia permanente del Eterno en medio de ellos. El propósito de la liberación no era simplemente escapar de la esclavitud, sino vivir en comunión con el Eterno. Así, el cierre del libro de Éxodo revela el verdadero objetivo de toda la narrativa. El libro comenzó con Israel oprimido en Egipto y termina con la gloria del Eterno habitando en medio de su campamento. Este contraste muestra que la redención bíblica no se limita a la liberación física. Su meta final es la restauración de la relación entre el Eterno y su pueblo. El tabernáculo se convierte entonces en el símbolo de esa comunión restaurada. Israel había preparado cada elemento con obediencia, pero fue el Eterno quien llenó el santuario con su gloria. Este principio sigue siendo central en la espiritualidad bíblica. Cuando el pueblo prepara un lugar mediante la obediencia y la fidelidad, el Eterno se manifiesta en medio de su obra. La verdadera vida espiritual comienza cuando la presencia del Eterno se convierte en el centro de la vida del pueblo. El relato del tabernáculo lleno de la gloria del Eterno invita a reflexionar sobre una verdad profunda. El ser humano puede construir, organizar y trabajar con diligencia, pero solo el Eterno puede llenar la obra con su presencia. Israel preparó cada detalle del tabernáculo con fidelidad, y entonces la nube descendió y la gloria lo llenó. De la misma manera, la vida espiritual no se trata únicamente de esfuerzo humano, sino de preparar el corazón para que el Eterno habite en él. Muchas veces las personas buscan actividad religiosa, proyectos o logros visibles, pero olvidan que el propósito final es la comunión con el Eterno. Cuando el pueblo camina en obediencia y fidelidad,
crea el espacio donde la presencia divina puede manifestarse. La pregunta que surge de este pasaje es profunda y personal. ¿Está nuestra vida preparada para que el Eterno la llene con su presencia? Cuando el corazón se dispone con humildad y obediencia, el Eterno continúa manifestando su gloria en medio de su pueblo. Elohim, fuego de Dios, arde en mi corazón.